hacerte esa pregunta, que tú que eres un profesional, ¿cómo se prepara una empresa para venderse? ¿Cuál es este proceso previo? Bueno, aquí el recorrido depende mucho de cuál es el punto de partida. ¿Eh? Eh, pero hay una serie de cosas, bueno, pues que tienes que pensar. O sea, nosotros lo que ayudamos a los propietarios con los que trabajamos es a que vean la perspectiva de un tercero que aterriza, que a veces cuesta mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Oye, pues una sociedad ordenada. O sea, la parte de forma jurídica y demás, que esté toda la documentación que tiene que estar, que se pueda entender y que esté, bueno, porque puedes hacer check en todos los boxes, en todas las cajitas, el checklist de que eso está en orden. Em, También pues a veces hay varios socios y demás, que esa relación con los socios esté claro, porque si la negociación va a ser compleja, lo que no quieres es estar negociando con uno y que luego de repente aparezca alguien que te diga que no vende a ese precio o con esas condiciones. Em, que luego que los números los puedas explicar bien. Eh, Porque, bueno, hay de tal formas de hacer de la gestoría, determinadas gestorías. Cuando no se da importancia a hacer la contabilidad, pues a veces la contabilidad, bueno, pues es una cosa que me explicaron una vez que la contabilidad por diferencias, que me sigue llamando la atención. Entonces, pues es una contabilidad un poco a ojo. No es que se esté engañando, pero bueno, no sirve para explicar realmente cómo funciona el negocio ni y Mm. te da igual meter un gasto en una partida en otro y tal. Entonces eso no te permite tener una visión. Pero ahí el punto, porque estamos hablando sobre todo de micropymes, pero esa parte tiene una solución fácil. Lo que nosotros le damos más importancia es, por un lado, al modelo de negocio y al funcionamiento de la empresa. Porque esos dos patas, si tienen una dependencia excesiva del fundador, pues es un problema Ujú, que hay que ver cómo desenmarañar. Porque si el modelo de negocio todo basa en el conocimiento que tiene uno o dos de los propietarios ujú. o de la capacidad de venta de uno de los dos propietarios, pues tienes un modelo de negocio que quizá da un montón de dinero, pero es que un tercero no va a poder hacer nada con él. Al final es un autoempleo premium, vamos a decir. ¿No? Sí. Sí, y hay veces que no, el modelo de negocio no es tanto el problema, pero la organización sí que lo es, porque has construido una organización que es difícil de explicar para un tercero, que no tiene, por ejemplo, un organigrama, porque si tienes, en cuanto tienes entre 5 y 10 empleados, pues un tercero necesita ayuda para entender qué es lo que hace cada uno. Ujú. Y, y te encuentras con propietarios que no saben explicar lo que hace su equipo. Ya. Estamos hablando de esos tamaños, ¿eh? De Sí, cinco sí, sí, sí. personas, Sí, seis. sí, sí. eh, que bueno, pues igual algunos se llevan las manos a la cabeza, mm, pero el detalle, o sea, que una cosa es decir que fulanito hace esto y Sí. otra cosa es decir, pero realmente ¿qué es lo que hace? ¿A qué dedica las horas? Tal cual. Y entonces ahí cuando haces esa pregunta Sí, sí. ya Ahí. suele haber o le dices, oye, pero ¿hay algún número? ¿Cómo mides si está haciendo bien su trabajo o no? Dice, no, a ojo, tal. Entonces esas situaciones, dice, oye, pues tú a un tercero, ¿cómo se lo explicas? Claro, es más complejo. Yo utilizo siempre un ejemplo que es, oye, si tú tienes dos fábricas, que los números te dan lo mismo, dan parecido. Vas a visitar una y esa fábrica, pues ves y te lo enseñan y ves que las máquinas funcionan y todo te parece bien. ¿Ah? Y sales de ahí y dices, bueno, está, pues bueno, pues voy a visitar la otra fábrica. Y pues la visitas y también ves que las máquinas que están bien, que todo funciona y demás. Pero te fijas en un detalle, que en esta segunda fábrica, las máquinas, cada una de las máquinas tiene un manual de instrucciones. Ujú. Y entonces, bueno, pues ahí tú, a igualdad de precio, ¿cuál es la que te comprarías? Como siempre, todo lo que venga detalladito y explicado, ¿no? Al final entiendo Ah, que algo similar me acuerdo que comentaba Rafa, el hecho de que algo que él aprendió en el ámbito de la consultoría era
documentar absolutamente todo, decía, ¿no? Mm. No sé si poníamos el ejemplo, no me acuerdo si esto es un poco inventado o tal, pero me comentaba algo así como, te compramos una batidora y trae manual de instrucciones, te compras una empresa y ¿no? Imagínate que no sepas muchas de los procedimientos internos de la compañía que pueden ser críticos, que al final... Claro, es que efectivamente es eso. Porque cuando vamos rascando en las empresas, pues a veces vas aflorando cosas que en cuanto pones, documentas el proceso para hacerlo, dices, bueno, rápidamente ves cosas que se pueden mejorar. Y entonces ahí, solo ese proceso, a veces, pues estamos hablando de empresas que igual llevan 10 años funcionando del mismo modo, y entonces solo al exponer eso, pues descubres pues empleados que no deberían ser empleados, Ujú. o tareas que nadie le ha explicado a ese empleado que es que se pueden hacer, que ahora mismo existen otras soluciones que lo que le lleva 6 horas se puede hacer en 5 minutos. Claro, Eh, y en- generar ese manual de instrucciones. Por al final, también como empresarios, lo que más miedo nos da es justo la parte humana. tal cual. Sí, sí. Eh, y fíjate, la parte de procesos y operaciones, claro, lo ideal, que es el punto final de tenerlo todo documentado, es perfecto. Pero sobre todo lo que quieres es tener manual de instrucciones de las personas, de cómo sé Sí. yo que fulanito funciona bien, que menganito funciona bien, que... ah, Sí, en cierto modo es algo que da, a mí al menos siempre me pasa, que da mucho, mucho vértigo cuando adquieres una compañía, porque al final terminas entendiendo que la compañía sin personas no es nada, ¿no? Es, bueno, es- es una parte del activo muy importante que compras y también hay un pasivo laboral. O sea, es decir, es tanto un activo como un pasivo. Pasivo si las cosas van mal, activo si las cosas van genial, ¿no? claro. Y eso no está en el Entonces, balance ni en la cuenta de resultados muchas veces. Eso no... claro, entonces, por eso nuestro proceso habitual, nosotros empezamos por la parte de números, por la parte de si no tiene un RP, por ejemplo, implantar un RP y empezar a hacer pasar las facturas por ahí. De ahí empezamos a tener una analítica, generar presupuestos, proyecciones financieras. Eh, Pero el siguiente paso, cuando eso ya está consolidado, es tratar con las personas. Antes de empezar a documentar procesos, es hablar con las personas y tener claro el organigrama, pero el organigrama no las cajitas, porque las cajitas te dicen poco, pero tener realmente definido, oye, tú, tu misión dentro de la empresa es esto, estos son los números que te miden, estos son los comportamientos que se esperan de ti. Cuando eso lo tienes claro es cuando, tal como trabajamos nosotros, es cuando puedes empezar a documentar procesos. Ujú. Porque si no, a veces lo que estás documentando es un caos. Claro. Documentas un proceso sin que la gente sepa qué es lo que se espera de ¿Cuál es el ellas. proceso? Sí, sí. Si no hay un estándar, ¿cómo vas a documentar algo, no? Si los propios empleados vas y uno te dice, fulanito te dice una cosa, menganito te dice otra, y entonces dices, ¿y ahora qué documento yo, no? Claro, y que no sabes Mm. quién, y a veces no saben quién es el responsable, de qué hay a veces conflictos larvados que llevan años pensando cada uno que tiene que hacerlo el otro y tal. Entonces, eso primero tienes que saltar. Todo eso. Y cuando tienes eso es cuando puedes entonces empezar a documentar y pasar a la siguiente fase.